Esta semana ha sido noticia la repercusión de las medidas tomadas por el alcalde Riverón en Dajabón, República Dominicana, ante la inmigración masiva e ilegal de esta y otras tantas provincias. Lo interesante es que luego de que toma estas medidas con el resto de las autoridades de la provincia, recibe por parte del Ministerio de Interior y Policía, su titular Farideh Raful, una reprimenda pública. Porque, en sus palabras, esto es del campo de la Dirección General de Migración. Sin embargo, es el mismo alcalde Riverón quien ya semanas antes, de manera reiterada, estuvo utilizando los medios de comunicación precisamente para dar a conocer la realidad calamitosa que está pasando esa provincia por el influjo de toda esta migración masiva ilegal de haitianos, en donde estamos hablando temas de seguridad ciudadana, de insalubridad, de delincuencia, de criminalidad, incluye hasta menores. Entonces, si luego de todas esas semanas se está constantemente dando voz de alerta sobre esta situación agravada y no hay ninguna respuesta por otras autoridades, ¿qué le queda hacer a las autoridades, Ramón? Ejercer su trabajo y su derecho de deportar. Por eso, en ese sentido, Karina, el alcalde del municipio de cabecera de Dajabón, como te había dicho, Santiago Riverón, hay que destacar que está haciendo su trabajo. Y debemos recordar que el presidente, después de su discurso anunciando las 15 medidas, se reunió con todos los alcaldes justamente para que apoyaran a la Dirección de Migración. Santiago Riverón nada más se limitó a darles un ultimátum a los indocumentados y sacó a un grupo de niños, jóvenes y adultos, como de un parque, de un gazebo, en donde estaban estos. Inclusive Riverón había dado unas declaraciones a Farideh Raful diciendo que no estaba deportando, que eran oficialistas de migración que lo acompañaban. Y hay que reconocer y destacar, Karina, que ojalá todos los alcaldes copien este ejemplo de Riverón y que esos cómplices tráficos de indocumentados se acabe. Felicitamos esa medida de Santiago Riverón, excelente. Es que no porque le preocupa que en Dajabón hay esa cantidad de indocumentados. La realidad es que el presupuesto dominicano está siendo absorbido por una población diferente. Y en este caso, además ilegal, que es la haitiana. Los servicios de salud, de educación, desplazamiento de la parte laboral, por ejemplo, el transporte público, ya se está multiplicando ese mismo esquema en todas las provincias del país. Más del 80 y a veces hasta 90%, como sucede en el este, el transporte público está siendo manejado sin control o regulación por los haitianos ilegales. Y otro punto, la legalización. Señores, no podemos caer en la celada de creer que pasar por otro plan de regularización que no prevé la ley vaya a ser la nueva ley. Esto a propósito de que el presidente Luis Abinader ha dado un decreto esta semana para formar otra comisión, pero esta vez para reformar la ley de migración. La pregunta más importante aquí sería, ¿por qué en primer lugar no se aplica completamente la ley? Y ahí va a entender que no va a haber problema que trabajar, porque se soluciona. Entonces, cada vez que el pueblo se manifiesta para buscar una solución, que es el cumplimiento de la ley, entonces se presentan nuevos obstáculos y curiosamente por parte de nuestras autoridades, en este caso el presidente Abinader. Ahora él quiere reformar la ley de migración porque no la quiere aplicar. Si se aplicara, este tema no fuera tema de discusión, ni los organismos internacionales estuvieran aviesamente manipulando hasta lo que significa la Constitución Dominicana. Si usted ve publicaciones de organismos internacionales como Human Rights Watch, va a ver que dice que de acuerdo a la Constitución Dominicana, toda persona que nace en nuestro territorio es dominicano y se le está negando este derecho a los haitianos. Pero si usted consanguíneamente, por el principio jurídico del jus sanguinis, no es dominicano,
no se va a convertir en uno por arte de magia. Si sus padres son haitianos, usted es haitiano. De acuerdo a Human Rights Watch, los dominicanos, o sea, la Constitución dominicana, prevé algo que no es cierto. Y todo esto se permite porque dejamos como norma el incumplimiento de las leyes. Y ahora que finalmente se ha presionado para que se cumpla la ley migratoria, entonces el presidente entiende que hay que reformarla. Exacto. ¿Qué lectura se le puede dar a eso? Fíjate que aquí en República Dominicana se da el caso de muchos extranjeros que vienen, que aquí hay muchos venezolanos, muchos cubanos, pero son extranjeros que vienen con sus papeles y vienen establecidos, se van cierto tiempo a su país, regresan, pero este desorden ilegal básicamente es por parte de los propios haitianos. Y no es que vamos a pretender volver con esquemas para legalizar lo ilegal, como el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que sin requisitos básicos siquiera, se les garantizaron derechos que no les correspondían para volver a pasar ese tamiz irregular de regularización de extranjeros. Ojo con esto, porque a fin de cuentas no es un tema simplemente de que se conviertan por arte de magia en legales en República Dominicana, sino de que si no reúnen los requisitos que la misma ley dictamina, no se pueden siquiera considerar. Pero como en este mismo escenario de encuentro directo, Ramón, hace apenas un par de semanas, el doctor Juan Manuel Rosario compartió aquí en exclusiva lo que había pasado con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, cuando de repente hubo una gran cantidad de estos migrantes ilegales que preferían no comenzar el proceso porque un tercero les aseguraba que si se inscribían para hacer su proceso, no iban a poder garantizarles la nacionalidad dominicana, pero que al no inscribirse, entonces tenían la oportunidad de recibir sus papeles como dominicanos. ¿Ustedes creen que este can de la presión es fortuito? No, aquí lo que se quiere es cíclicamente planes de regularización hasta que finalmente esté completada la operación de una solución dominicana a los problemas de los haitianos. Y obviamente concluir con la suplantación poblacional. Exacto. Y si no nos ponemos duros, en poco tiempo, aquí el porcentaje mayor va a ser haitiano. Y por tanto incidirá en la democracia y son los que van a votar por nosotros. Es. Bien, Karina, nos vamos a una pausa comercial y tal como habíamos anunciado en la entrevista estelar, nos acompañará el doctor Trajano Vidal Potentini, jurista, autor de libros y presidente del Colegio Dominicano de Abogados, el cual abordaremos con él muchos temas de la agenda nacional. Ya volvemos.